Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es que podamos trabajar sobre el texto de Mariana Candarelli. Nos parece interesante los conceptos que se vierten en él, básicamente desde la perspectiva de los conceptos de integración, sobreintegración, sobre todo en el contexto del siglo XXI, en el contexto de la pospandemia, desde la perspectiva de la problemática de la fragmentación social o la problemática de la integración social. Y cómo esto se viene constituyendo desde una perspectiva histórica y nos lleva a algunos debates y dilemas actuales que tienen mucho que ver con diría yo, con el funcionamiento de las instituciones estatales o con las lógicas que predominan dentro de ellas. Si empezamos a ver, digamos, la construcción, llamémosle, del malestar acerca de las instituciones, siguiendo un poco lo que plantea esta autora, lo que aparece como elemento clave, diría yo, es el concepto de sobreintegración. Y lo que podemos hacer es ubicar ese concepto de sobreintegración, digamos, como visibilizado con bastante claridad durante la década de los 60 y 70 del siglo XX, del siglo pasado. Esa sobreintegración era una forma de vinculación social que era fuertemente articulada y sostenida por el Estado, y de allí que, al ser articulada y sostenida por el Estado, era articulada y sostenida por las instituciones estatales, que agregaría eran fundamentalmente solidarias entre sí y fuertemente articuladas entre sí, lo que también generaba ciertos malestares desde el punto de vista de lo cotidiano y desde el punto de vista del clima de época y desde el punto de vista también de autores como Michel Foucault, por ejemplo, el propio Gilles Deleuze, la propia escuela de Frankfurt. Vamos a encontrarnos autores, sobre todo europeos, que van a hacer algunas críticas relevantes, digamos, a cómo el aparato estatal se mete en nuestra cotidianeidad e incluso construye subjetividad. Ese capítulo o esa cuestión la pondríamos dentro del título de las problemáticas de la sobreintegración. Hoy, en el siglo XXI, tenemos la problemática de la desintegración o de la fragmentación, o sea, de la falta de institución, de la falta de Estado, de la fragmentación de las políticas e instituciones estatales. Cuando se hacía la crítica, digamos, a la sobreintegración, bueno, se planteaba la lógica de el disciplinamiento como modalidad constitutiva de las instituciones del Estado y, como decíamos recién, una forma de construcción de subjetividad. Y la crítica devenía en la necesidad de romper con esas instituciones, no plantear instituciones nuevas. No aparece claramente la propuesta de, bueno, ¿qué otra institución proponemos frente a esta que me está alienando? Pero sí es mucho más fuerte el discurso, digamos, de la necesidad de desmantelar las instituciones estatales a partir del disciplinamiento que éstas constituían. En ese sentido, digamos, en un contexto de estado de bienestar, en un contexto de estado social, en un contexto de modelo keynesiano de la economía, se hace complicado pensar en digamos, en un estado sin una política de articulación o una política de vinculación que en definitiva apunta a la integración social. En ese aspecto agregaría también que toda la preocupación acerca de la tensión, integración, desintegración, la podríamos plantear como fundante de las ciencias sociales a partir de
la crisis de fin del siglo XIX, o sea, ya más de 120 años, cuando, bueno, en el mundo capitalista europeo occidental y su repercusión también en las periferias, se visibiliza una fuerte tendencia a la desintegración social y se empiezan a pensar y constituir determinados dispositivos y instituciones estatales que tienden a fortalecer, cuidar e integrar la sociedad. La sobreintegración también tenía que ver con una organización de la vida cotidiana que también era fuertemente criticada y como dijimos ya 2 veces, una forma de construcción de subjetividad. Pero esa construcción de subjetividad, según lo que plantea la autora, tiene una cuestión que ella la denomina como subjetividad bifronte, una dimensión bifronte, en el sentido de que tiene que ver con lo público y con lo privado. Tiene que ver con los deberes y con los derechos. No hay derechos sin deberes dentro de una lógica de integración social. Lo que vemos en este contexto de a partir del contexto del fin del siglo XX, principios del siglo XXI, los 22 años que llevamos en el siglo XXI, vemos que hay una, yo diría, una separación entre la lógica del derecho y la lógica del deber y la cuestión de la responsabilidad, a la cual la autora le va a dar vital importancia. Y lo que tenemos es un tránsito, diría yo, continuando con el texto, que va de una gran vinculación, o sea, una gran integración, a una gran desintegración, que es la que vivimos en este momento, y la que produce, digamos, una serie de malestares institucionales, en el sentido de que agregaría: cada institución construye su propio sujeto de intervención, y ese sujeto de intervención es ajeno a la institución de al lado, por decirlo de alguna manera. Digo, el sector salud construye un sujeto de intervención, el sector de educación construye otro sujeto de intervención, el sector de la seguridad social construye otro sujeto de intervención, y esas 3 personas son la misma persona, pero son totalmente distintas dentro de la lógica institucional. Incluso quienes trabajamos en instituciones sabemos y vemos cómo dentro de una misma institución, diferentes sectores dentro de esa misma institución tienen otra, o diferentes, mejor dicho, ideas acerca de cuál es el sujeto de intervención. Para un ejemplo sencillo, si uno está trabajando en un hospital, una cosa es el sujeto guardia, otra cosa es el sujeto que está internado en una sala, otra cosa es el sujeto que está en consultorios externos, y otra cosa es el sujeto que está, si estamos en un hospital de salud mental, en un hospital de día. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que son la misma persona de vuelta, con 4 perspectivas diferentes. Podemos encontrarnos con 4 perspectivas diferentes, 4 formas distintas de comprender y explicar qué es lo que le está pasando a esta persona, y obviamente 4 formas distintas, en el ejemplo que estoy dando, de formas de resolver o intervenir en función de las diferentes interpretaciones de los problemas sociales que este grupo o esta persona tiene en su trayectoria intrainstitucional. Imaginemos cómo esto se hace complejo si hacemos lo que decíamos al principio, la diferencia de cómo el sector salud, por ejemplo, ve los problemas de una manera, el sector de educación, justicia, etcétera, los ve de otros. Eso sería como ejemplos de lo que la autora llama, diría yo, la gran desvinculación, la gran desintegración, y lo que tenemos como conclusión del punto de vista institucional y desde el punto de vista estatal, una gran desprotección social, un desmantelamiento de la protección social, que es muy afín al modelo económico neoliberal que apunta desde hace décadas a una, digamos, desarticulación y una fuerte fragmentación de todo el aparato estatal para que sea reemplazado por organizaciones de la sociedad civil, que esto vimos que fracasó, o directamente reemplazado por el mercado, imponiendo la lógica de mercado
lo que hace, bueno, que se produzcan distintas formas de fragmentación social, que son las que vivimos en la actualidad. En ese punto también podemos plantear que la sobreintegración construía o intentaba construir sociedades que tenían que ver con homogeneidad, o yo diría transitaba en sociedades que eran mucho más homogéneas. Es decir, cuando el trabajo es estable, cuando la institución tiene una lógica que se mantiene en el tiempo e incluso complementa la lógica de la otra institución, bueno, las poblaciones se hacen homogéneas, se hacen predecibles, y hay una sensación, diría yo, de pertenencia, de contención, de construcción de identidad, que las políticas neoliberales y el desmantelamiento de los estados sociales hacen que esto se pierda, provocando, diría yo, nuevas formas de azoramiento, nuevas formas de padecimiento, de padecimiento subjetivo, donde esa fragmentación vemos que produce, por ejemplo, incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a la otredad, etc. Y ese contexto de principios de este siglo y hasta la actualidad, diría yo, bueno, también plantea esto que trata de desarrollar la autora, que es esta tensión entre deberes y derechos, y que tiene que ver básicamente con la lógica de la responsabilidad, que no solamente podemos ubicar la problemática de responsabilidad dentro de las instituciones estatales, sino dentro de la sociedad en su conjunto. Por eso me parece importante plantear algunas definiciones como complementarias al artículo que ustedes tienen, que diría que, por ejemplo, para definir fragmentación es inevitable pensar que lo que se fragmenta es el lazo social. Entonces las intervenciones sociales se vinculan con una recuperación de ese lazo social perdido, de el intento de resolución de esta problemática de la integración en términos de una desintegración que traen las políticas neoliberales y los desmantelamientos de los estados. Y por otro lado, la fragmentación implica la desarticulación entre las partes y el todo, ¿no? Entre el Estado y las instituciones, y insisto con esto, cada pequeño espacio intenta imponer su propia lógica explicatoria del acontecimiento. También esa fragmentación la vemos a nivel territorial, la vemos a nivel de la vida cotidiana y, insisto, la vemos a nivel institucional. Otro punto interesante que se plantea en el texto tiene que ver con lo que se denomina en el mismo la fugaz de la subjetividad demandante, ¿no? Es decir, cómo explico esto o cómo justifico determinada actitud a partir de este acontecer que estamos tratando de describir. Yo diría que, siguiendo un poco lo que plantea la autora, el terreno de la política, los derechos sin deberes, conduce a una posición de demanda. Y bueno, esa demanda se puede conceptualizar, según el texto, seguimos ahí, en 4 formas de fugas, que son las que escuchamos en las instituciones, ¿no? La fuga del pasado, ¿no? Es decir, como una nostalgia, es decir, antes las cosas estaban mejor, antes estaba todo más organizado, antes había una lógica que hoy ya no tenemos. Esa fuga al pasado, como lo menciona la autora, es básicamente una cuestión nostálgica, diría yo. Con esa cuestión nostálgica no resolvemos los problemas, sino que solamente planteamos cierto anhelo de volver a un lugar donde es imposible volver. Y tal vez aquí valga la pregunta si realmente como sociedad quisiésemos tener
un calco exacto y automático del estado de bienestar que perdimos o que se desmanteló a partir de las políticas neoliberales. Yo diría que con todos los cambios que ocurrieron en estas décadas, 4, 5 décadas, estamos pensando, o ya se vienen pensando, distintos y nuevos modelos institucionales, nuevos modelos estatales que sean más dinámicos, que incorporen mejores formas de interacción, que tengan en cuenta la singularidad y que no sean tal vez tan constructores de subjetividad, que esa sería la enseñanza que podríamos tomar de las críticas que durante la década de los 60 y los 70, como decíamos al principio, se planteaban frente al Estado. Pero esta fuga al pasado aparece como una primera reacción y bueno, si ese pasado no vuelve, nada se puede hacer dentro de la institución en la cual estoy trabajando. La otra fuga que plantea la autora, ustedes tienen el texto, bueno, es la fuga a los valores, como diciendo que los valores se perdieron, casi parecido, digamos, a la fuga a los valores, y la falta de valores, la falta de ley, por decirlo de una manera rápida y fuerte, se le atribuye, digamos, a la política, ¿no? Como que la política es la responsable de que no haya valores y se omite, agregamos, todo el juego de la economía neoliberal, que es el único valor para la economía neoliberal es el dinero. El único valor es quien se posiciona mejor en el mercado a cualquier precio y a cualquier costo, y quien se posiciona bien, bueno, triunfó, y el que se posiciona mal es un perdedor y es un humillado, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece interesante cuando pensamos las instituciones, pensar también críticamente, desde esta fuga a los valores como una especie de trampa, en el sentido en el cual se me plantea que los valores se perdieron, pero se perdieron por una razón que voy a vincular con aquello que podría recuperarlos o que le podría dar otro tipo de sentido, que es, en nuestra opinión, la política. La otra, siguiendo con la política, la otra línea de fuga tiene que ver con la fuga al interno, o sea, las cosas que vemos en las instituciones. Sí, esto anda mal porque hay mucha pelea interna. Básicamente diría yo que siempre hay pelea interna, que toda institución, que todo aparato estatal, históricamente desde que existe el Estado moderno, hay peleas internas, es decir, para decirlo de una manera más organizada, hay pujas de poder que tienen que ver con una serie de proyectos que están en tensión, que están en discusión, que a veces se alían, que a veces se oponen, que a veces colaboran en función de un punto estratégico y dejan de colaborar en función de ese punto estratégico ya logrado y se dispersan. Entonces creo que no se resuelve, digamos, una explicación, o no encontramos la resolución de un problema o una explicación, como decíamos recién, desde la perspectiva de la interna, digamos, de la puja política. Yo creo que la puja política, la puja de poder, hay que entenderla como algo inherente a nuestras sociedades y inherente a lo cotidiano. En ese sentido, tomaría algunos aportes de Michel Foucault. Y otro elemento que vemos mucho, sobre todo se ve mucho en el caso de trabajo social, es la fuga de los recursos, ¿no? Es decir, la idea de bueno, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si no tenemos recursos no podemos seguir pensando, no podemos seguir trabajando, no podemos seguir elaborando. Esto la autora lo va, digamos, trabajando de una manera muy particular y de una manera muy general. Lo que estamos haciendo es tratando de adaptarlo a las características del curso que estamos compartiendo, y rescataría como otra
categoría es esta categoría que se plantea en el texto, que es la categoría de moralismo crítico, que es una idea, es una moral que cuestiona todo lo que hay está mal, pero ese cuestionamiento impide que hagamos otras cosas, o sea que ese cuestionamiento agregaría, implica una paralización. Entonces me parece interesante o me parece útil que se pueda reflexionar desde las prácticas, desde la intervención, sobre estas líneas de fuga, sobre lo que implica la tensión, integración, desintegración, de cuáles son los orígenes de la desintegración estatal y los malestares que tienen que ver con esos orígenes cuando hablábamos de la sobreintegración, y esta cuestión de moralismo crítico, que también termina apuntando a la política. Y en ese sentido diría que lo que tenemos, y ahí seguimos dialogando con el texto, es una subjetividad en construcción. Digamos que sería clave trabajar en una ética del poder, y la ética del poder dialoga todo el tiempo con lo estatal, dialoga todo el tiempo con lo institucional y dialoga todo el tiempo con las intervenciones y con el hacer desde las instituciones estatales y también de las instituciones no estatales, pero estamos hablando de las estatales. Y algo que tomaría también del texto es la idea de que si rechazamos el poder porque es malo, aún así va a seguir existiendo, y lo que es más importante, va a continuar desplegando sus diferentes efectos. Así que bueno, espero que este pequeño video sea útil como para conversar, discutir, lo podemos hacer en el foro, sobre el texto de Cantarelli, que realmente es bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo.